Sí se escucha. Muy bien. Vamos entonces a iniciar la sesión. La clase pasada estuvimos viendo los metrados correspondientes al movimiento de tierras, ¿sí? Y habíamos hablado en qué consiste la partida de nivelación, en qué consiste la partida de corte y en qué consiste la partida de relleno, ¿no? Y habíamos indicado que para poder metrar dichas partidas, dichas actividades, es necesario conocer el relieve, ¿no?, de la superficie del terreno, para poder identificar qué actividades se van a desarrollar dentro de ese terreno. Si se va a hacer corte, si se va a hacer nivelación o se va a efectuar los trabajos de relleno, ¿sí? Y para ello, pues, habíamos indicado, ¿no?, que para poder ver esa información del relieve y poder conocer en qué condiciones, cómo se encuentra el relieve del terreno, era necesario tener los planos de topografía, ¿verdad? Los planos topográficos son los que te van a dar la información respecto a ello, ¿sí? Entonces, si ustedes abren, van al plano, ¿ya? Ustedes van al plano que les he compartido, ¿ya? Y se van al plano general, ¿ya? No dice generales, y se van al plano de topografía. Aquí van a encontrar el plano topográfico del proyecto, ¿sí? Vamos a abrir el plano para poder identificar qué actividades vamos a desarrollar dentro de ese proyecto, ¿sí? Si vamos a hacer corte, si vamos a hacer nivelación o si vamos a realizar los trabajos de relleno, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a esperar que cargue esta parte y listo, ¿no? Como se dan cuenta, aquí podemos observar nosotros, ¿sí?, básicamente los planos topográficos, ¿no? Tenemos ahí el plano en planta con las respectivas, en este caso, a ver, ¿cómo se llaman estas? Curva de nivel. Curvas Las de nivel. curvas, efectivamente. Ingeniero. Tenemos el plano en planta con sus respectivas curvas de nivel, ¿no? Y por acá tenemos, en este caso, el plano en planta, aparte de las curvas de nivel, ¿qué significan básicamente estas líneas? Longitudinales. A ver, ¿Cuál ingeniero? esas líneas que estoy seleccionando, este de aquí, ¿ve? ¿Qué significa? Los cortes, ¿Las grillas? Son cortes longitudinales, creo. Y distantes. los perfiles longitudinales y las secciones transversales, pues, ¿no? ¿Sí? Todo plano topográfico debe contener perfiles longitudinales y secciones transversales, ¿sí? Con sus respectivas progresivas, ¿no? Tengo este perfil longitudinal y aquí tengo las progresivas donde se van a efectuar, pues, las secciones transversales, ¿no? Para poder determinar e identificar, en este caso, mediante los perfiles longitudinales y mediante las secciones transversales, vamos a identificar básicamente qué actividades vamos a desarrollar dentro del proyecto. Ahora, este planito está incompleto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, bueno, aparece la curva de nivel, ¿no? Ok, tenemos curva de nivel, aparecen los perfiles longitudinales, las secciones transversales, ¿no? Pero aquí falta algo, a ver. ¿Qué es lo que ustedes ven que está faltando para poder determinar e identificar qué tipo de actividad vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que está faltando en el plano? Las secciones. No, las secciones ahí están. Exactamente. Lo que está faltando es la rasante, que se le conoce como el nivel de explanación, ¿no? No se encuentra ahí básicamente el nivel de explanación, ¿no? ¿A qué nivel va a quedar tu terreno? ¿No? Un plano correcto de topografía debe contener casi lo mismo, ¿eh? Lo que falta aquí, como les digo, ¿no? Lo que faltaría aquí solamente es, ¿sí?, básicamente las secciones transversales. Perdón, el nivel de explanación. Miren, ¿eh? Aquí les voy a mostrar un plano topográfico, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta, ¿no?, que en un plano topográfico debe contener igualito, ¿no?, casi lo mismo, ¿no? El plano en planta con las respectivas curvas de nivel, ¿no? Las respectivas curvas de nivel
el perfil longitudinal, ¿no? Que es esta línea, y las secciones transversales, ¿no? Que vendría a ser esto, ¿no? Sección 10, sección 5, la sección 15, la sección 20, ¿no? Básicamente son las secciones transversales, ¿no? Y aquí podemos ver las secciones transversales, ¿no? Del proyecto, y por acá en la parte inferior podemos ver el perfil longitudinal, ¿sí? Y lógicamente, ese perfil longitudinal, ¿qué debe contener? La rasante de explanación. Esta línea que identifica a qué nivel va a quedar tu terreno, ¿no? ¿Cuál va a ser el nivel donde va a partir básicamente tu proyecto, ¿no? Entonces, ese nivel no está ahí, ¿no? Si ustedes ven el plano topográfico que tiene este proyecto, se dan cuenta que aparece todo, pero no aparece el nivel de rasante de explanación, ¿sí? Entonces ahí está incompleto, pues, ¿no? Ese planillo está incompleto, ¿sí? Ahora, ¿para qué me va a servir esta rasante de explanación? ¿No? Esta rasante de explanación te va a servir para poder evaluar. Por ejemplo, miren, ¿no? Esta línea de color rojo, ¿qué significa? Aquí está, ¿ve? El nivel del terreno, ¿no? Natural. Nivel de terreno natural, ¿sí? ¿Y qué significa la línea de color azul? La rasante de explanación, ¿verdad? La pregunta es, mediante esas dos líneas, ¿qué puedo identificar yo dentro de ese terreno? ¿Qué actividades voy a desarrollar? Relleno. Corte relleno, ingeniero. Miren, ¿ah? Desde la progresiva 30, desde la progresiva 30 o más, ¿no? Desde la 40, miren. Desde la progresiva 40 hasta la progresiva 0, ¿qué vas a realizar aquí en esta parte? Relleno. Relleno, ¿verdad? Y desde la progresiva 40 a la progresiva 74, ¿qué vas a hacer aquí en esta parte del terreno? Corte, ¿verdad? Trabajo de corte. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría esta partida? ¿Corte y relleno o nivelación? Nivelación. Nivelación. A ver, si ustedes determinan cuál es la altura de relleno, 1 metro promedio, ¿eh? 1,70 m, altura de relleno. ¿Y cuánto es la altura promedio de corte? La altura promedio de corte, 74 centímetros. Te pregunto, ¿se va a realizar en el terreno nivelación? Corte relleno. ¿Qué dicen? No, pues. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que de acuerdo a la norma técnica, A partir de 30. dice que la nivelación dice, esta partida consiste en los trabajos de corte y relleno, pero hasta 30 centímetros, ¿no? Y básicamente, pues aquí los niveles, ¿no? Tanto de corte, las alturas de corte, como la altura de relleno, son mayores a 30 centímetros. Entonces, en ese terreno no se va a efectuar trabajos de nivelación. ¿Qué trabajos se van a realizar? Trabajos de corte y trabajos de relleno. ¿Sí? Ya saben, ¿eh? Por eso es importante identificar y evaluar básicamente tus planos topográficos. ¿Sí? Y ahora dirán, no, ya está bien, vamos a hacer corte y relleno. Vas a tu metrado y colocas la partida, pues, ¿no? Corte de terreno con maquinaria sobre terreno normal. Mi partida, ¿no? ¿Cómo se mete la partida de corte? De acuerdo a la norma técnica, dice que los cortes se metran por metro cúbico. Vas a colocar, ¿no? Metro cúbico. ¿Y cómo saco el volumen de corte? La pregunta es, ¿no? ¿Y cómo yo obtengo el volumen de corte que voy a hacer en esta parte del terreno? ¿Cómo obtengo este volumen? A ver, ¿ideas? Es el área ¿cómo se llama? Por un promedio de la altura. No era- Pero en línea. Muy bien. Vamos a ver por acá, miren. Dice, ¿no?
comprende el corte de elevaciones o montículos sobre el nivel superficial del terreno. Puede ser ejecutado manualmente o con maquinaria. ¿Sí? Ahora dice por acá, ¿no? Se medirá el volumen natural de corte sin tener en cuenta el esponjamiento. No se considera esponjamiento. Se medirá el volumen natural de corte por el método promedio de las áreas extremas, multiplicando por la longitud entre ellas, sustentado en las respectivas secciones transversales o por secciones. Entonces, este es el método que se aplica para calcular cortes dentro de un terreno. Es el promedio de las áreas multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la distancia entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero calcular el volumen de corte en un terreno, tengo que ubicarme en las secciones transversales. Y entre progresivas, tengo que ir sacando los volúmenes de corte, por ejemplo, ¿no? La progresiva 0, ¿sí? Acá está, progresiva 0 y la progresiva 5. La pregunta es, ¿qué volumen de corte hay entre la progresiva 0 y la progresiva 5? ¿Cuál es el volumen de corte? Vas a tu metrado y colocas, ¿no? Volumen de corte entre la progresiva 0 y la progresiva 5, ¿no? Colocas ahí, miren, ¿eh? Un elemento y aquí vas a colocar básicamente el promedio de las áreas. ¿Qué áreas? Las áreas de corte. Y te pregunto, en las dos secciones transversales, ¿cuál vendría a ser el área de corte? A ver. ¿Cuál vendría a ser en este caso el área de corte? ¿Color verde o color magenta? O color, perdón, azul. Azul. Azul, azul. Lógicamente, pues, ¿no? La parte de color azul vendría a ser el área de corte. ¿Por qué? Porque aquí el terreno está por encima del nivel de explanación, de la rasante de explanación. Vas a cortar este montículo y vas a cortar este montículo. ¿Qué quiere decir? Que entre las dos progresivas voy a sacar el promedio de las áreas. ¿Esta área cuánto es? Área 897.5. Colocamos, ¿no? 897.5. Más la otra área. ¿Cuánto es? El área de la progresiva 5 dice que es 12.99.7. 12.99.7. Todo esto entre 2. Eso es lo que dice la norma, ¿no? El promedio de las áreas de corte multiplicado por ¿quién? Por la longitud. ¿Verdad? A ver, esto va aquí, ¿ah? Ahí está. Promedio de las áreas de corte por la longitud. Y te pregunto, ¿qué longitud hay entre la progresiva 0 y la progresiva 5? 5 metros. 5 metros, pues, ¿no? ¿Sí? Listo. Hay 5 metros de longitud. Entonces, ¿cuál es el volumen de corte entre las dos progresivas? Ahí está. 54.93 metros cuadrados. Seguimos, ¿no? Área de corte o volumen de corte entre la progresiva 5 y la progresiva 10. ¿Ya? Igual, ¿no? 1. ¿Qué longitud hay entre la progresiva 5 y la progresiva 10? A ver, aquí miren, progresiva 5, progresiva 10. ¿Qué longitud hay? ¿Qué distancia? 5 metros, pues, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? El promedio de las áreas. Vamos al plano topográfico y sacas, ¿no? El área de la progresiva 5, 12.99.7. Más el área de la progresiva 10. La progresiva 10, su área de corte, ¿cuánto es? Área de corte, 17.49.8. Todo esto entre 2. Y listo, ¿no? Ya tengo el volumen de corte entre la progresiva 5 y la progresiva 10. Y así vas avanzando, ¿no? Entre la progresiva 10 y la progresiva 15. Entre la progresiva 15 y la progresiva 20. Y así vas avanzando, básicamente, con todas las progresivas.
¿Sí? ¿Te das cuenta, no? Va sacando el método del promedio de las áreas extremas multiplicando por la longitud entre ellas, sustentado en los respectivos o en las respectivas secciones transversales. Ahí está, pues, ¿no? Cada sección va a tener área de corte, área de relleno, ¿no? Y así vas calculando. Ahora, lógicamente esto de aquí, ¿no? Este metrado de acá ya se hace en software, ¿no? Antiguamente se hacía así, pues, ¿no? En AutoCAD se dibujaban las secciones y tenías que hacerlo así de forma manual, ¿no? Hoy en día ya hay software, hay programas que ya básicamente calculan ese volumen de corte y volumen de relleno. ¿Y cuál es ese software que hace eso? De repente lo han escuchado ustedes. El Civil 3D, pues, ¿no? ¿Sí? El software Civil 3D. Y el mismo programa Civil 3D te permite graficar las curvas de nivel, sacar los perfiles longitudinales, sacar automáticamente las secciones transversales, ¿no? Es automático. Y lo mismo con los cuadros de volúmenes de corte y relleno. ¿Sí? Y Eastern también, ¿no? También es un software en este caso para básicamente movimiento de tierras, ¿no? ¿Sí? Curvas de masa, exactamente, ¿no? Se maneja hoy básicamente todo ello. Y miren, ¿eh? Como te das cuenta, ahí tenemos un cuadro, ¿sí? De movimiento de tierras, ¿no? Volúmenes de corte, volúmenes de relleno. Y miren, verificamos, ¿ah? La pregunta es, ¿qué volumen de corte hay entre la progresiva 0 y 5? Acá está, ¿ve? Volumen de corte entre la progresiva 0 y 5 dice que es 54,62. ¿Cuánto calculamos nosotros? 54,93. Una pequeña variación, ¿no? Que básicamente es despreciable. ¿Sí? ¿Te das cuenta, no? ¿Qué volumen de corte hay entre la progresiva 5 y la progresiva 10? Mire, entre la progresiva 5 y la progresiva 10, dice que el volumen de corte es 75,96. ¿Cuánto hemos calculado nosotros? 76,24. ¿Te das cuenta, no? Entonces ya el programa Civil 3D o cualquier software básicamente que haga el tema de movimiento de tierras o que genere curva de nivel, ¿no? Que genere la parte topográfica, ya determina de forma automática esos volúmenes. Pero ya saben cómo hacerlo, ¿no? Ingeniero, y si en caso me dan el plano topográfico, ¿no? Me entregan el plano de topografía y no me dan este cuadrito, ¿qué hago? Aplica este método, pues, ¿no? Vas calculando volúmenes de corte entre progresivos. ¿Sí? Si es que no te dan el cuadrito, ¿no? Que tú ves aquí en la parte inferior. Ahora, si me dan este cuadrito, ¿qué es lo que hago? Simplemente coloco el volumen total de corte y el volumen total de relleno, ¿no? Simplemente colocaría aquí, ¿no? Según cuadro de movimiento de tierras de Civil 3D, el volumen de corte, ¿cuánto es? Y colocas aquí, ¿no? Volumen de corte, según Civil 3D, 5008,88. 5008,88. ¿Listo, no? Ya tengo volumen de corte con Civil 3D, ¿no? Pero si no tuvieras ese cuadrito, debes calcularlo de esta manera, ¿no? Por progresivas. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, ¿cómo calcular el volumen de corte en un terreno? En obra me pueden pedir que metre cuántos excavados por día o por semana. Claro, exactamente, ¿no? Efectivamente, para hacer el control de metas, ¿no? El control de metrados. ¿Sí? Eso ya se toma directamente en el terreno. Es diferente, la excavación es diferente, pues. La excavación ya con una wincha mides la profundidad, mides el ancho, mides la altura, ¿no? La longitud, ancho y altura. ¿Sí? Es muy diferente. Ya de aquí vamos a ver excavaciones, ¿no? De aquí vamos a ver cómo se metran las excavaciones. A ver, ¿se entendió entonces cómo se calcula el volumen de corte del terreno? ¿Alguna pregunta, a ver, por favor, respecto a esto? Muy bien. Lo mismo con el relleno, ¿no? Básicamente, Ingeniero, sí, disculpe, ¿en qué parte en su está el plano, plano? a ver, en su plano no está, pues, ¿no?
no hay problema, no lo meten, pues. ¿Sí? No lo meten porque no está, en este caso, el nivel de rasante. ¿Sí? Así que desprecien ahí esa parte, ¿no? Ya es un ejemplo que le estoy dando aquí para que ustedes vean cómo se mezcla, ¿no? Si en caso tuvieran un plano correctamente generado, ¿no? Que te muestre la rasante y que te muestre el nivel de terreno. ¿Sí? Sino que en este plano, como les digo, ¿no? No está colocado el nivel de rasante del proyecto, ¿no? Solamente han colocado el nivel del terreno. Pero si yo tengo el nivel de terreno, no puedo hacer nada, pues, ¿no? Necesito obligatoriamente el nivel de rasante. ¿Sí? No, ese plano es un plano de un proyecto que he trabajado, ¿no? No es parte del proyecto que estamos trabajando. Es un proyecto aparte. Es otro colegio. ¿Sí? Básicamente este proyecto. Muy bien. ¿Cómo sería en ese caso? No lo meten, pues, ¿no? ¿Sí? Como les digo, no lo meten porque no está, pues, la información. ¿Sí? No, no completen esa parte, porque ahí, bueno, para generar un nivel de rasante, tendrías que ubicar correctamente el nivel, ¿no? Y en algunos el nivel va a quedar muy abajo, muy arriba, ¿no? Eso se identifica en el proyecto, ¿no? Juntamente con el topógrafo se identifica a qué nivel va a quedar tu rasante. No, no es colocar por colocar, ¿ah? Ah, ya, mi rasante la voy a colocar por aquí, ¿no? No es así. Vas a generar mucho volumen de corte o mucho volumen de relleno, ¿sí? Por eso tiene que equilibrarse dónde se va a colocar la rasante, ¿sí? Para ese caso, pues, desprecien mejor esas partidas, ¿ya? No las consideren, ¿sí? Muy bien. Seguimos, ¿no? Siguiente partida. El relleno. Miren, ¿ah? Aquí vamos a hablar de rellenos para explanaciones, ¿ah? Hay dos tipos de rellenos. Rellenos para estructuras y rellenos para explanaciones, ¿sí? Cuando hablamos de rellenos para estructuras, estamos hablando de rellenos puntuales, ¿no? De rellenos pequeños, ¿sí? Básicamente eso hace referencia al relleno para estructuras. Y cuando hablamos de rellenos para explanaciones, ya estamos hablando de rellenos masivos, ¿no? Que se van a hacer pues en el terreno, ¿no? Se va a rellenar toda la parte del terreno y va a ser un relleno masivo, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces vamos a meter los rellenos para explanación, ¿ya? Si te das cuenta, ¿no? El ejemplo que estoy mostrando, si te das cuenta, tenemos aquí relleno, ¿verdad? Esta área que ves aquí de color verde representa el relleno que vas a hacer, ¿para qué? Para poder llegar a la rasante de explanación, para poder llegar a este nivel. ¿Te das cuenta, no? Entonces tenemos que rellenar todo esto, ¿no? Y va a ser un relleno masivo. Un relleno para terraplenes se llama, ¿no? Relleno para terraplenes. Entonces, vamos a realizar básicamente el metrado de ese relleno. Colocamos la partida. Relleno para terraplenes con material propio compactado. ¿Sí? Muy bien, coloco ahí la partida. ¿Cómo se metra? Ya saben ustedes, ¿no? Metro cúbico, según la normativa, ¿no? Igual, ¿no? Tú vas a la norma y si lees, dice, ¿no? Se medirá el volumen de relleno compactado cuando el volumen geométrico del vacío correspondiente a rellenar. Eso es para estructuras. Y más abajo dice, ¿no? En caso de requerirse rellenos masivos, ¿no? Cuando vas a rellenar, pues, un terreno, ¿no? Dice, ¿no? En caso de requerirse rellenos masivos, deberá usarse igual, ¿no? El método promedio de las áreas extremas multiplicando por la distancia entre ellas, acumulando los volúmenes parciales por secciones. Lo mismo, ¿no? Pero ahora ya no vas a hacerlo pues con las áreas de corte, ¿no? Ahora lo vas a hacer con las áreas de relleno. Medio de las áreas por la distancia. Así de fácil. Y lo mismo. Vas a tu planita, a tu metrado y colocas, ¿no? De la progresiva 0 a la 5, de la progresiva 5 a la 10, de la 10 a la 15, de la 15 a la 20, ¿no? Y vas colocando tus progresivas, ¿no? Y colocas un elemento. ¿Qué distancia hay entre la progresiva 0 y 5? 5 metros. Combino celdas y aquí coloco el promedio de las áreas. ¿Y cuál es el promedio? Vas a tu plano topográfico, ¿no? Y sacas el área de relleno de la progresiva 0, esta área, ¿cuánto es? 118.30. 35. 118, 305. Más
la progresiva 5. ¿Qué área de relleno tiene la progresiva 5? La progresiva 5 de relleno tiene, ¿cuánto? 106,91,5. 106,91,5. Todo esto entre 2, ¿verdad? Listo. Y ahí obtengo el volumen de relleno entre la progresiva 0 y la progresiva 5. Y así continúa, ¿no? ¿Qué volumen de relleno hay entre la progresiva 5 y la progresiva 10? Entre la progresiva 10 y 5 hay área de corte promedio, perdón, área de relleno promedio, ¿no? Por la distancia. Igualito. Vas a tu plano topográfico. La progresiva 5. ¿Qué área de relleno tiene? 106,91,5. 106,91,5. Más la otra área de la progresiva 10. La progresiva 10 tiene un área de relleno de 96,005. Todo esto entre 2. ¿Sí? Y ahí tengo el volumen de relleno entre la progresiva 5 y la progresiva 10. Vamos a verificarlo, ¿no? Lo vamos a verificar, en este caso, con el programa Civil 3D, ¿no? ¿Qué es lo que dice Civil 3D? Aquí está. Quiero que vean, ¿no? Entre la progresiva 0 y la progresiva 5, ¿cuál es el volumen ahora de relleno? Aquí está, ¿ven? 562,808. Nosotros hemos calculado 563,05. Por ahí está, pues. ¿Sí? Nuevamente, entre la progresiva 5 y 10, entre la progresiva 5 y la progresiva 10, ¿cuál es el volumen de relleno? Aquí está, ¿ven? Volumen de relleno, 507,05. Si tú vas a tu metrado, 507,30. ¿Te das cuenta, no? Lo mismo. Sino que ahora lo estás haciendo con las áreas de relleno. Y esa es la forma de calcular el volumen de corte y el volumen de relleno dentro de un terreno. ¿Sí? Para un terraplén, para una explanación. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, el tema del relleno. Fácil, ¿verdad? Promedio de las áreas por la distancia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? A ver. Tenía una consulta. Por lo Sí, general, ¿esos datos de los cuadros vienen en los planos ya o no? depende, ¿no? Como le digo, si tú lo solicitas, ¿no? Ya te lo da el topógrafo, ¿no? El topógrafo te da los planos ya con toda la información, ¿no? Con los volúmenes de corte, volumen de relleno y todo, ¿no? Ya te da la información completa, si en caso lo pides, ¿no? Si en caso no lo requieres, no lo solicitas, no te dan este cuadrito. Te dan todo lo demás menos los cuadros. ¿Sí? Todo depende del requerimiento, ¿no? Pero por lo general, hoy en día, para proyectos grandes, ¿no? Es obligatorio que el plano topográfico contenga los cuadros de movimiento de tierras, ¿no? Es obligatorio básicamente esto. Muy bien. Seguimos entonces, ¿no? Entonces ya saben cómo se calcula el volumen de corte y el volumen de relleno para terraplenes. ¿Sí? Ahora sí pasamos pues a las excavaciones, ¿no? Excavaciones. A ver, cuando hablamos de excavaciones, ¿no? Estamos hablando ya de sacar el material que se encuentra por debajo del nivel de explanación. Atención con esto, ¿eh? Miren, vamos aquí, ¿no? Ya, dirán, ingeniero, ya, esto de aquí es relleno, o corte, perdón. Y esto de aquí es relleno. ¿Y qué cosa es excavación? La excavación se efectúa desde el nivel de explanación hacia abajo. Si tú vas a sacar este material que está aquí, ¿no? Para colocar un cimiento corrido, para colocar una viga de cimentación, a esta partida de sacar el material que se encuentra por debajo del nivel de rasante, a esas actividades que haces por debajo del nivel de rasante se le conocen como excavaciones. No confundan, ¿eh? Corte, sacar el material que se encuentra por encima del nivel de rasante. Excavación,
sacar el material que se encuentra por debajo del nivel de rasante. Esa es la diferencia entre el corte y la excavación. No confundan, ¿eh? Son dos actividades diferentes, ¿sí? Uno es sacar el material que está por encima y otro es sacar el material que se encuentra por debajo del nivel de rasante, ¿sí? Ahora, según la norma, indica que hay dos formas de excavación, ¿no? Dos tipos de excavación. Las excavaciones masivas y las excavaciones simples, ¿no? ¿A qué hace referencia la excavación masiva? Es el tipo de excavación que por su gran magnitud se ejecuta necesariamente A ver, ¿me lo van a escuchar? ¿Me escuchan, por favor? A ver, ¿me confirman? Sí. ¿Sí? Sí, genial. Muy bien. ¿Sí estuvieron escuchando lo que estaba explicando respecto a la excavación masiva? ¿Se entendió? ¿No se escuchó? Ya, vuelvo a repetir. Ahora, creo que es el internet. Lo que pasa es que estoy con Wi-Fi y ahí la red está fallando un poco. Bueno, vamos a avanzar. Como les mencionaba, ¿no? Las excavaciones masivas son aquellas excavaciones que se realizan, ¿no? Por su gran magnitud con el uso de maquinarias, ¿no? Cuando se usa maquinaria pesada para efectuar una excavación. Eso vendría a ser la famosa excavación masiva. Y les comentaba, ¿no? ¿Y qué ejemplo pueden dar ustedes de una excavación masiva? A ver. ¿Qué ejemplo pueden dar de una excavación masiva? ¿Dónde se podría aplicar una excavación masiva? Exactamente, ¿no? La excavación para sótanos. ¿Sí? Miren ustedes, ¿no? Cuando se hace la excavación para sótanos, ¿no? Cuando tú efectúas y realizas básicamente la excavación para sótanos, ¿ya? Ustedes han visto, pues, ¿no? Que en la excavación de sótanos, ya que son grandes volúmenes de terreno, de material que tienes que sacar, ¿no? Lógicamente, ese tipo de excavación de sótanos se hace con equipo de gran tamaño, de forma obligatoria, ¿no? Para excavar un sótano. ¿Cuántos metros cúbicos de material vas a sacar de un sótano? Imagínate una edificación pequeña, 8 por 20, y el sótano tiene 3 metros de altura. A ver, más o menos calculen el volumen. ¿Qué volumen sale? 160 por 3. ¿480 metros cúbicos? ¿Te das cuenta, no? Es un gran volumen, ¿no? Es bastante material el que hay que sacar, ¿no? Del terreno, ¿sí? Hay que excavar, ¿no? Del nivel de rasante, ¿no? Del nivel de rasante vas a excavar 3 metros de profundidad. Un terreno de 8 metros por 20 metros, ¿no? Es una excavación masiva, ¿sí? Y las excavaciones simples, ¿no? Las excavaciones simples ya son las excavaciones que por su condición se efectúan preferentemente con el uso de mano de obra o equipos pequeños, ¿no? Una retroexcavadora, ¿no? Una mini excavadora, ¿no? Básicamente son excavaciones pequeñas, ¿no? Vamos a verlo por aquí.
La excavación masiva podría ser una excavación manual, ¿no? Metes peones, como tú ves aquí en la imagen, ¿no? Peones que están haciendo excavaciones. ¿Por qué? Por el pequeño volumen de material que vas a extraer, ¿no? ¿Cuánto tiene esta zanja? 80 por 80 por 3 metros. ¿Qué volumen vas a excavar? Son volúmenes pequeños, ¿verdad? Son volúmenes pequeños que vas a excavar dentro de los elementos. ¿Te das cuenta, no? Por eso vendría a ser una excavación simple, que puede ser con mano de obra o puede ser con equipos pequeños, ¿no? Excavación con mini excavadora, ¿no? Una excavación, ¿no? Con una retro, miren aquí, ¿no? Como esa que ven. Ese vendría a ser una excavación simple, ¿no? Utilizando una mini excavadora, que son equipos pequeños. Serían excavaciones simples. ¿Sí? Entonces ya saben, ¿eh? Si son básicamente volúmenes pequeños que vas a excavar, sería una excavación simple. Si vas a excavar ya grandes volúmenes de material, sería una excavación masiva. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿no? Para nuestro proyecto, ¿qué tipo de excavación vamos a realizar? A ver, ¿qué dicen? Vamos al plano de cimentaciones. A ver, vamos al plano de cimentaciones. Aquí está. A simple vista. ¿Qué tipo de excavación es? Simple. Una excavación simple, ¿verdad? ¿Manual o con equipo? Pequeño. Un equipo pequeño. Equipo pequeño. Una retroexcavadora. ¿Sí? Para este terreno, ¿no? Para esta excavación sería, pues, una retroexcavadora, ¿no? Una excavación con retro. ¿Sí? Con una retroexcavadora. Sería entonces una excavación simple, ¿no? Entonces vamos a colocar, en este caso, pues, la partida, ¿no? Excavación simple para zapatas, vigas de cimentación y cimientos corridos. Con retroexcavadora. Listo, ¿no? Esa vendría a ser mi partida. Ahora, ¿cómo se metra el volumen de excavación? Metro cúbico, ¿no? Básicamente la unidad de medida vendría a ser el metro cúbico. ¿Y cómo se mete ese volumen? ¿Cómo yo obtengo el volumen que voy a excavar? Por ejemplo, como la imagen anterior que les mostraba, ¿no? ¿Cómo obtengo yo el volumen que voy a excavar, por ejemplo, en esta zanja? A ver, ¿cómo obtienes el volumen de excavación de esta zanja? Largo, ancho y altura. Área por altura. Exactamente, ¿no? Longitud del elemento por el ancho del elemento por la profundidad, ¿no? Profundidad del elemento que se va a excavar. Ahora, yo tengo este dato, ¿verdad? Ancho y longitud. Estos datos ya los tengo. ¿De dónde saco esos datos? Para no hacer doble trabajo. Del trazo. Para hacer el trabajo más rápido. Exactamente, ¿no? Recuerda que les dije, ¿no? ¿Qué se traza? A ver, cuando se hace el trazo nivel de replanteo, ¿no? ¿Qué es lo que se traza? Se traza lo que vas a excavar, ¿verdad? Tú trazas lo que vas a excavar. Yo trazo este elemento y este elemento lo excavo, ¿no? Tengo la longitud del elemento, el ancho, tengo el área. ¿Qué me faltaría para calcular el volumen? La profundidad que vas a excavar en este elemento, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo voy a obtener los volúmenes de excavaciones. Para no perder tiempo, ¿qué hago? Voy a mi planilla de metrados, voy a la parte de trazos, voy a copiar todo esto, control C, voy por acá, control V, ¿y qué me faltaría colocar para obtener el volumen?
La profundidad. 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 Pues, ¿no? Así de simple. Vas a excavar la zapata Z1. Vamos al plano, aquí está. La zapata Z1 se va a excavar, lógicamente, ¿no? Vas a excavar 250 de largo por 250 de ancho, ¿no? Vas a excavar todo este cuadrado, lo que trazaste. Solamente faltaría la profundidad de excavación. Y la pregunta es, ¿y qué profundidad de excavación va a tener la zapata? ¿Cuántos metros vas a excavar? Hay que ver el detalle. Ya, vean el detalle. A ver, vean el detalle. ¿Cuál es la profundidad de excavación de la zapata? ¿60 centímetros? A ver. ¿Vas a excavar 60 centímetros? A ver, ¿qué dice? ¿Cuánto es la profundidad de excavación en la zapata? Mira, la profundidad de excavación se toma desde el nivel de explanación, desde el nivel de rasante. A ver, voy a colocar por acá ya, siempre. ¿Eh? Siempre la profundidad de excavación se toma del nivel de rasante, ya, desde aquí, ¿ve? Del nivel de rasante, ¿hasta dónde? Del nivel de rasante hasta la parte inferior del solado, hasta aquí. ¿Y cuánto es la profundidad de excavación? 1,65 m. Vamos a nuestra planilla y la zapata 1, ¿qué profundidad vas a excavar? 1,65. Y obtengo el volumen. ¿Cuál es el volumen de excavación? 82,5 metros cúbicos. Eso es lo que tú vas a excavar en la zapata Z1. ¿Sí? ¿Está claro o no? A ver. ¿Se entiende? ¿Puede repetir, por favor? La profundidad de excavación, ¿cómo se toma? ¿Ya? La profundidad de excavación se toma siempre desde el nivel de rasante, ¿ya? Nivel de rasante hasta la parte inferior del solado. Porque miren ustedes, ¿no? Básicamente, ahora vamos a ver por acá, ¿no? Cuando tú construyes una zapata, ¿ya? Cuando tú construyes una zapata, lógicamente, ¿no? Te pregunto, para colocar ese concreto, ¿no? Tú vas a excavar solamente hasta aquí, encima del solado. Este elemento que está aquí es el solado. Tú excavas hasta la parte superior del solado, ¿no? ¿Verdad? Debes excavar también el espesor del solado para colocar el concreto, ¿verdad? Entonces, la excavación sería del nivel de rasante hasta la parte inferior del solado, hasta la base del solado, hasta la parte inferior del solado. Entonces, en el corte, estos 10 centímetros que están aquí en la parte inferior, ¿qué cosa es? No tiene nombre, ¿no? Vas a colocarle aquí, ¿ya? Solado. ¿Ya? Ese pedacito que está aquí abajo es el solado. Encima del solado, ¿qué elemento hay? ¿Ah? ¿Qué es este elemento que está aquí, encima del solado? La parrilla, el solado, parrilla. No, el elemento de concreto que está arriba. La zapata. ¿Eh? Es la zapata. ¿Sí? Y el otro elemento que está encima de la zapata, ¿qué es? Ese elemento que está aquí, ¿qué cosa es? La columna. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿de dónde excavas? Desde el nivel de rasante, desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta el nivel inferior de la zapata. ¿Sí? Entonces, la profundidad de excavación va a ser 1,65 m. A ver, un minuto, ¿ya? Aquí es 15 hacia abajo, ¿ya? 15 hacia abajo, y este va a ser tu nivel de rasante. Entonces, la profundidad de excavación, ¿cuál va a ser? Del nivel de rasante hacia la parte inferior de la zapata. Ahí está, ¿no? 1,65 m. Ese vendría a ser tu profundidad de excavación. Ya siempre, ¿ah? Sí, lo escucho.
Una consulta, en el cuadro de zapatas hay un cuadrito donde me indicas la altura, ¿no? El Claro, largo y la altura, pero a mí me dice unos 70. sí, dice 1,70, pero está mal, ¿no? Aquí es 1,65. ¿Ya? Ahí corrijan, ¿ya? Es 1,65. Porque ya saben, ¿no? A veces hay ese tipo de incompatibilidades, ¿no? El cuadrito dice una cosa, tú vas al detalle y en el detalle tú acotas y dice otra cosa, ¿no? Y tú sabes que la información tiene que ser compatible, ¿no? La misma distancia que sacas tú en tu corte, debes sacarlo en tu cuadrito. Entonces ahí lo que está mal aquí es el cuadrito. ¿Ya? Ahí corrijan, ¿ah? 1,65. ¿Ya? Listo, ahí está, ¿no? Ya saben, ¿eh? El nivel de rasante sería 15 centímetros por debajo del nivel de piso terminado, pues, ¿sí? Si tu nivel de piso terminado está a más 0,15, el nivel de rasante pues va a estar 15 abajo, pues, ¿no? Este va a ser tu nivel de rasante, ¿sí? Y desde ahí excavas, pues, ¿no? Desde este nivel empiezas tu excavación, ¿sí? Hoy no se tomaba en el plano, no dije, no se señala el nivel de rasante. ¿Qué dijo? El nivel de rasante no se señala en el plano. Debe indicar, ¿no? No señala, pero debe indicar, ¿sí? Pero hay que deducir, pues, ¿no? Deducimos que el nivel de rasante llega ahí. Ojo, a un plano, ¿no? Y también depende del plano, miren, ¿no? En un plano de estructuras, ¿ya? Básicamente en las cimentaciones se debe indicar, ¿ya? Se debe indicar el nivel de rasante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven aquí, aquí está, ¿no? Debe indicar el nivel de rasante, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿ven, no? Este de aquí es el nivel de rasante. ¿Y cuánto vas a excavar hasta la parte inferior? Aquí está, ¿no? Vas a excavar 1,30 m. ¿Te das cuenta, no? Un buen plano, ¿no? De estructura debe indicarte, pues, todos los detalles, ¿no? Todos los niveles a los que se encuentra, en este caso, pues, la excavación. ¿Cuál es su nivel de rasante? ¿Cuál es su nivel de subrasante, no? ¿Cuál es tu nivel de piso terminado? Aquí está, ¿no? Nivel de piso terminado, 0,20, ¿sí? Pero si no tiene, se deduce, ¿no? Si el nivel de piso está a 15, el nivel de rasante va a estar 15 abajo, ¿sí? Debería indicar, ojo, ¿eh? Debería indicar algo así, ¿no? Nivel de rasante o nivel natural del terreno, más 0,00. Y desde ahí parte tu nivelación. Hacia abajo excavas, hacia arriba rellenas, o vas colocando el piso, ¿no? Los demás elementos, ¿sí? Básicamente eso debería tener el planito. Pero como no tiene, vamos a deducir que el nivel de rasante es ese, ¿sí? Por lo... Mayormente en los planos no dice nivel de rasante, simplemente le ponen niveles de terreno natural. Sí, pero se sobreentiende que es el nivel de rasante, ¿sí? Ese nivel natural del terreno es el nivel de rasante, ¿sí? Muy bien. A ver, por acá dice, ¿no? En los cuadros aparece un H minúscula. ¿Qué significa? Ya. El H mayúscula, ¿ya? Significa la profundidad de excavación, ¿ya? Profundidad de excavación. ¿Y qué significa el H minúscula? La altura de concreto de la zapata, ¿sí? Es la altura de concreto de la zapata. Es esto, ¿eh? ¿Cuánto de concreto tiene la zapata? Aquí está. El concreto en la zapata es, ahí está, 60. Ese vendría a ser el H minúsculo. Y el H mayúscula vendría a ser desde el nivel de rasante o nivel natural del terreno hacia la parte inferior del solado. Ese vendría a ser el H mayúsculo, la profundidad de excavación. También a ese le llaman DF, ¿no? Profundidad de desplante. Tiene un montón de nombres, ¿no? En unos planos lo van a encontrar como DF, ¿no? En otro plano lo van a encontrar como nivel de, en este caso, de fondo de excavación, ¿no? En algunos planos van a encontrarlo como NFC, ¿no? NFC, nivel de fondo de cimentación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ya saben qué significa, ¿no? Es la profundidad de excavación. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí está, pues, ¿no? La zapata Z1 va a tener una profundidad de excavación de 1,65 m. La pregunta es, ¿y la zapata Z2, Z3 y Z4, qué profundidad de excavación van a tener? Las mismas, 1,65. La misma profundidad, pues lógicamente, ¿no? O tú has visto algún proyecto, ¿no?
sobre un terreno que está nivelado, ¿no? Que ya está con el corte y relleno, que una zapata la coloca más arriba, otra zapata la coloca más abajo. ¿Han visto ustedes eso? Otra más arriba, otra mucho más abajo. ¿Han visto ustedes que colocan la cimentación, la zapata de esa manera? No, ¿verdad? Básicamente cuando es un terreno plano, ¿no? Cuando es un terreno plano, la cimentación se coloca a una sola profundidad. Todas las zapatas se colocan básicamente a una misma profundidad, ¿no? Entonces las zapatas Z1, Z2, Z3, Z4 van a tener 1,65 m de profundidad de excavación. Y listo, ¿no? De esa manera obtenemos los volúmenes de excavación. Así de fácil, ¿eh? Tengo el trazo, solamente coloco la excavación. La profundidad, perdón, de excavación. Vamos ahora con las vigas de cimentación. ¿Ya? La pregunta es, ¿y en la viga de cimentación, qué profundidad vas a excavar? A ver, revisen los planos igual. ¿Cuál es la profundidad de excavación en la viga de cimentación? A ver. 1,45 m, ¿verdad? Si tú vas al plano, ¿no? Te das cuenta que aquí tú acotas del nivel de rasante hasta el nivel inferior del poliestireno. Dice que esto es 1,45 m. Si tú vas a la sección de la viga de cimentación y acotas desde el nivel de rasante hasta el nivel de fondo en este caso, de fondo de la viga de cimentación, vas a obtener 1,45 m. ¿Te das cuenta, no? Tanto el corte de la viga de cimentación como el corte en la zapata indican que la viga de cimentación se va a excavar 1,45 m. Los colocan, ¿no? Excavación, 1,45 m. Y la pregunta es, ¿y en las demás vigas de cimentación se va a excavar lo mismo? ¿Va a tener la misma profundidad de excavación? Ojo, ¿eh? Si tú verificas los cortes, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a verificarme. Corte N, ¿ya? En el corte N, ¿a qué profundidad se encuentra la viga? Nivel de explanación hasta la parte inferior del poliestireno. Ahí está, 1,45 m. Corte P, del nivel de explanación hasta el nivel inferior del poliestireno, 1,45 m. Corte O, del nivel de explanación hasta el nivel del poliestireno, 1,45 m. Corte S, del nivel de explanación hasta el nivel del poliestireno, 1,45 m. Y así, ¿no te das cuenta? Que todas las profundidades de excavación en la viga de cimentación son las mismas, ¿no? En todos los cortes, ¿ah? Corte R, corte S, corte O, corte P, corte N, ¿no? Todas las vigas de cimentación tienen la misma profundidad de excavación. Entonces tú vas a colocar, pues, dentro de tu metrado, ¿ya? Dentro de tu metrado vas a colocar, ¿no? 1,45 m. Y listo. Ya tengo la excavación en las vigas de cimentación. Y por último, los cimientos corridos. A ver, en los cimientos corridos, ¿cuál va a ser la profundidad de excavación? A ver, revisen, ¿ah? ¿50? Vean los cortes, tomen cotas y vean bien, ¿ah? 0,60. Muy bien. Si tú vas al plano, ¿ya? Y ves el corte T del nivel natural del terreno, que es el nivel de explanación o el nivel de rasante, ¿cuánto vas a excavar? Del nivel de rasante hasta la parte inferior del cimiento corrido, ¿vas a excavar cuánto? 0,60
65. ¿Qué quiere decir? Que en los cimientos corridos la excavación va a ser 65 centímetros. Y listo, ¿no? Ya tengo básicamente, vean ustedes, la excavación dentro del cimiento corrido. Ahora, tengan cuidado, ¿no? Eso depende del corte, ¿no? Hay planos donde tú vas a tener diferentes profundidades, ¿no? Un cimiento va a ser más profundo, el otro más pequeño, ¿no? Por eso hay que ver los cortes. Según el cimiento corrido que tú estás metrando, ¿qué corte es este? Ah, este de aquí es el corte T, ¿no? ¿Sí? Corte T. Vas al corte T y verificas, ¿no? Profundidad de excavación en el corte T, 65. Vas a tu metrado, en el eje B, tramo 1, 2, corresponde el corte T, la profundidad de excavación es 65. Y así vas verificando, ¿no? El eje B 5, 6. A ver, eje B, tramo 5, 6, este de aquí. ¿Qué corte es? Corte TT. Sino que ahí no lo han colocado, es el mismo corte, ¿no? Igual, ¿no? El corte T. Y según el corte T, ¿cuál es la profundidad de excavación? 65 centímetros. ¿Sí? Y de esa manera, pues tú vas verificando las profundidades de excavación para cada cimiento corrido. Y con eso hemos calculado los volúmenes de excavación para zapatas, vigas de cimentación y cimientos corridos. Señora, una consulta. Sí, lo escucho. Cuando se excava la viga de cimentación, ¿no? Se supone que para excavar la parte baja, se supone que la parte de arriba también van excavando, ¿no? Entonces, en la parte de lo que son cimientos, no se descuenta ahí. No. ¿Por qué? Porque cuando metramos el trazo, no habíamos metrado el trazo de los cimientos que están dentro de la viga de cimentación. Recuerdan que les dije, ¿no? Cuando tú metras viga de cimentación, tú metrabas básicamente este de aquí, ¿no? Esta área, ¿verdad? Ahora voy a pintarlo, ¿no? Tú metrabas esta área. Esta área es el área de trazo de la viga de cimentación. Y tú ves que por encima está pasando un cimiento corrido. Y yo les dije, ¿no? El cimiento corrido que está por encima de la viga de cimentación, ¿se metra como trazo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está incluido. Pero si tú vas a excavar la viga de cimentación, lógicamente, a los cimientos corridos que están por encima también ya están excavados, ¿no? Eso lo vas a ver en el corte, ¿no? Te pregunto, si yo excavé esto de aquí, que corresponde a la excavación de la viga de cimentación, ¿vas a volver a excavar la parte del cimiento corrido? No, ¿verdad? Haces una excavación completa, colocas tu viga de cimentación con el poliestireno, rellenas, ¿no? Hasta aquí, aplicas un relleno, encofras, viertes concreto en el cimiento corrido, rellenas y colocas tu sobrecimiento. Procedimiento constructivo. ¿Sí? Entonces no tiene que descontarse ni aumentarse básicamente eso. Eso de ahí se desprecia. ¿Por qué? Porque ya la excavación de la viga de cimentación ya contempla la excavación del cimiento corrido, ¿no? Nosotros aquí estamos metrando solamente los cimientos corridos que no están en una viga de cimentación. Por ejemplo, este cimiento corrido, ¿no? Del eje B tramo 1-2, que es este. Eje B tramo 1-2. Debajo de ese cimiento corrido, ¿está pasando alguna viga de cimentación? No, ¿verdad? Por lo tanto, tú estás excavando básicamente esto, ¿no? ¿Sí? Lo que tú estás excavando es esto. ¿Y cómo calculo ese volumen? 207 por 50 por la profundidad. ¿Sí? Que es 65 centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya saben, ¿eh? Los cimientos corridos que están por encima de la viga de cimentación no se excavan. ¿Sí? Eso ya se considera como excavación de zapatas y excavación de vigas de cimentación, porque está dentro, ¿no? Este elemento pequeño está dentro del elemento más grande. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, colocamos nivel 3. Generamos ítems. Generamos totales. Listo, ¿no?
Y ahí miren ustedes, tenemos básicamente eso, ¿no? A ver, faltó colocar aquí el metrado, a ver, rápidamente. Muy bien. Generamos totales y ahí está. Tenemos ahí nuestros volúmenes de corte, volúmenes de relleno y volumen de excavación. Ya saben, ¿no? Ustedes omitan, ¿ya? Omitan estas dos partidas. ¿Ya? Esto de aquí no lo meten, porque el plano no está bien elaborado. El plano topográfico le falta información. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente partida. ¿Qué sigue después de excavaciones? Los cortes que ya hemos metrado, ¿no? ¿Qué sigue después de cortes? Los rellenos. Ahora, el relleno que hemos metrado aquí, ojo, este relleno es un relleno para terraplenes. Pero ahora te pregunto, ¿no? Cuando tú excavas una zapata, ¿no? Y vas colocando el cimiento corrido, vas colocando, en este caso, las columnas, vas colocando los elementos. ¿Qué voy a hacer en este elemento de zapata? Después de colocar todo el concreto. A ver. ¿Qué voy a hacer dentro de ese elemento? Solo no te metas en problemas. Rellenar hasta llegar al terreno. Hay que rellenar, pues, ¿no? Porque básicamente en el elemento quedan vacíos. ¿Ya? Ojo con esto, ¿ah? Cuando tú haces básicamente la excavación en una zapata, después vas colocando los concretos de los elementos correspondientes, lógicamente quedan vacíos, ¿no? Y aquí está, ¿ven? Relleno, relleno, ¿verdad? Quedan vacíos. Esos vacíos hay que rellenarlos. Lo mismo en la viga de cimentación, miren aquí, ¿ven? ¿No? Si yo hice la excavación de este elemento, así, ¿ve? Excavé todo esto, luego voy colocando la viga de cimentación, voy colocando el cimiento corrido. La pregunta es, ¿y con ese espacio que queda vacío, qué vas a hacer? ¿Vas a dejar ahí ese espacio vacío? No, ¿verdad? Tengo que colocar un relleno. Toda esta parte de aquí que queda vacío, hay que rellenar. ¿Te das cuenta, no? A este relleno se le conoce como relleno para estructuras. ¿Sí? Relleno para estructuras. Entonces vamos a colocar la partida relleno, ¿eh? Que es un relleno muy diferente al relleno para terraplenes. ¿Ya? Entonces colocamos, ¿no? Partida. Relleno para estructuras. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar sobre algo, ¿no? Dentro de los rellenos existen dos tipos de rellenos. El relleno con material propio y el relleno con material de préstamo. Ahora les pregunto, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por relleno con material propio? El mismo material que se excavaba. ¿Ya? ¿Y el de préstamo? Material extraído de otro lugar o traído de otro lugar. Ya, muy bien, ¿no? Miren ustedes, ¿eh? Si ustedes van a la norma, dice, ¿no? Dos partidas de rellenos. Relleno con material propio y relleno con material de préstamo. ¿Sí? Entonces, miren, ¿eh? Cuando hablamos de relleno con material propio, estamos hablando pues de aquellos rellenos que se hacen con el mismo material producto de las excavaciones o los cortes, ¿no? Tú cuando haces una excavación, ustedes han visto aquí en imagen, ¿no? Cuando se hace una excavación, ¿no? Básicamente de esa excavación, ¿qué se saca? Material, ¿verdad? Este material que está aquí es el material propio de lo que sacaste de tu excavación o tu corte. Y ese material te va a servir para tus rellenos.
Pero ojo, acá hay un detalle, ¿no? No todo material, ojo, no todo material que se saca de una excavación te va a servir para rellenos. ¿Sí? Este material tiene que ser un material clasificado, que debe cumplir con ciertas características. No todo material es apto para rellenos. ¿Sí? Y muchos cometen ese error, ¿no? Sacan material de esta parte de aquí de la excavación y ese material lo usan para su relleno. Pero la pregunta es, ¿ese material que tú sacaste es óptimo para tu relleno? Dirán ustedes, ¿no? ¿Y cómo se identifico si ese material es óptimo para un relleno? A ver, ¿qué condiciones debe cumplir un material para que sea óptimo para un relleno? ¿Qué piensan? Pero lo más básico, es verdad que hay diferentes requisitos, ¿no? ¿Sí? Proctor, en este caso límite líquido, límite plástico, ¿no? Un montón de cositas. Pero vamos a lo más práctico, ¿no? ¿Cómo identificas visualmente que un material es apto para relleno? Exactamente, ¿no? No debe tener materia orgánica ni debe contener materia inorgánica, basura, pues, ¿no? Por ejemplo, miren, este material, ¿no? Cuando hablamos de materia orgánica, estamos hablando pues de raíces, ¿no? Estamos hablando en este caso de humus, ¿no? De plantitas, en este caso, por ejemplo aquí, ¿no? Supongamos, tú haces la excavación en el terreno, ¿sí? Te pregunto, ¿este material que tú sacas de aquí de tu excavación va a servir para tu relleno? ¿Qué dicen? No. ¿Servirá ese material? No. ¿Y por qué no? Porque no sirve para la compactación. Exactamente, ¿no? Porque ese material básicamente no se va a poder compactar correctamente. Y además, como contiene materia orgánica, ¿qué pasa con la materia orgánica con el tiempo? Se degrada. Se degrada y al degradarse genera vacíos. Y con el tiempo el suelo se asienta, ¿no? Por eso ustedes ven que en algunas viviendas, ¿no? Básicamente en el piso se va asentando, ¿no? El piso lo ven así doblado, ¿no? Así. ¿Y por qué? Porque no ha habido una buena compactación. O de repente el material inferior, ¿no? Básicamente es un material inorgánico, un material o un relleno sanitario, ¿no? Hay muchas viviendas que hoy en día también se construyen en rellenos sanitarios. Y me imagino ustedes que habrán visto eso, ¿no? ¿No? ¿Un relleno sanitario qué es, no? Un relleno sanitario es un lugar donde se bota la basura y encima se colocan capas de tierra, ¿no? ¿Han visto o no han visto, no? Se bota la basura y encima con la tierra, ¿no? Se va rellenando. Se bota basura, capa de tierra. Se bota basura, capa de tierra, ¿no? Y con el tiempo, ¿no? Los moradores, ¿no? Los pobladores invaden, ¿no? Esa zona, que era un relleno sanitario, y construyen sobre esta zona. Vas a excavar, vas a encontrar pura basura. Tierra mezclada con basura. Ese tipo de material no es apto para tu relleno. Y bastante cuidado aquí, ¿no? Cuando tienes construcciones en zonas así, con estas características, tiene que sacarse todo el material y reemplazarse por un material nuevo, ¿no? No puedes construir básicamente sobre un material que básicamente tiene basura, ¿no? Eso se va a descomponer y va a generar asentamientos dentro de tu edificación, ¿sí? Eso es lo típico, ¿eh? Lo más práctico, ¿no? ¿Cuándo un suelo es apto para rellenos? Cuando está libre de materia orgánica y materia inorgánica. Con simplemente verlo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tú ves este material. Te pregunto, ¿este material es apto para relleno? ¿Qué dice? Viéndolo simplemente. No. ¿Será apto o no? No, Sí. eso es porque- arcilloso. Es apto, pues. Es una arcilla, ¿no? Es como si fuera en este caso un afirmado, ¿no? Un afirmado. ¿Sí? Es un material apto para relleno, está limpio, ¿no?
A simple vista está limpio, ¿no? Libre de materia orgánica, libre de basura, ¿no? Entonces, ese material puede ser apto para tu relleno, ¿no? Y el material de préstamo ya es un material seleccionado, ¿no? Un material que se compra, ¿no? En otro sitio, ¿no? Si yo tengo que este material no sirve, debo comprar material, hormigón afirmado, ¿no? Para colocarlo en mis rellenos. Eso vendría a ser el famoso relleno con material de préstamo. Es comprar un material para tus rellenos, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ¿no? Son los tipos de rellenos que nos indica básicamente la norma técnica, ¿no? Material propio y material de préstamo. La pregunta es, ¿qué tipo de relleno vamos a aplicar en este proyecto? Para rellenar las zapatas y para rellenar las vigas de cimentación. ¿Qué tipo de relleno vas a utilizar? Propio. Material propio, pues, ¿no? ¿Sí? Relleno con material propio. ¿Sí? Dice por acá, ¿no? Ese material arcilloso, si es una zona lluviosa, es expansivo. En ese escenario no se utilizaría. Depende, ¿no? Hay arcillas que no son expansivas y arcillas que son expansivas, ¿no? ¿Sí? Ya si básicamente, pues, quieres saber si esa arcilla es expansiva y no es expansiva. Este de aquí no es expansiva, a simple vista, ¿no? La arcilla expansiva es más amarillenta, ¿no? Es más amarilla, ¿sí? Ese vendría a ser la arcilla expansiva, lo que es un lodo y cuando se seca, ¿no? Esa arcilla, pues, se expande, ¿no? ¿Sí? Pero esa no es arcilla expansiva, ¿no? Para tal caso tendría que hacerse un estudio del suelo para determinar el tipo de arcilla que es. Y de acuerdo a ello ver si es recomendable utilizar este tipo de arcilla o no es recomendable. ¿Sí? Pero a simple vista, como le digo, ¿no? Lo más práctico es viendo la arcilla, ¿no? A simple vista te das cuenta, ¿no? Pero ya si quieres tener pues mayor información respecto al relleno, ya necesariamente se tendría que realizar un estudio de suelos, ¿no? Hacer un estudio de ese suelo para ver si es apto o no es apto. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a colocar nuestra partida, pues, ¿no? Relleno para estructuras con material propio compactado. ¿Ya? Y miren ustedes, ¿no? Tema de procedimiento constructivo, ¿no? Que es importante conocerlo, ¿no? Cuando se hacen rellenos, ¿no? En los elementos de estructuras, ¿no? Vas a rellenar la viga de cimentación, vas a rellenar la zapata, tengan cuidado, ¿verdad? Ustedes de repente habrán visto casos que cuando hacen rellenos, ¿ya? Cuando hacen rellenos, ¿qué es lo que hacen comúnmente en el procedimiento constructivo informal? A ver, ustedes habrán visto de repente, ¿no? Habrán pasado por alguna vivienda o alguna construcción y habrán visto eso. ¿Qué es lo que hacen cuando hacen rellenos en un elemento? El montículo de tierra, ¿no? De material, lo tiran y encima solamente lo pisan, ¿verdad? ¿Han visto o no han visto eso, no? Todo esto lo rellenan todito completamente y encima lo pisan solamente. Eso no es relleno. El relleno tiene que ser compactado por capas. La forma correcta de hacer un relleno es así, ¿ve? Ahí está. ¿Te das cuenta, no? ¿Quieres rellenar ese elemento? Tienes que ir colocando capa por capa y compactando el suelo, el material, por capas. Y ¿Cada cuánto de altura? ¿Cada cuánto? Depende. Depende del tipo de material, ¿no? Mayormente, básicamente, se compacta cada 20 centímetros. Capa de 20, ¿no? Capa de 20 se humedece, se compacta. También depende del tipo de equipo que se va a utilizar, ¿no? Mayormente, pues, que cuando es maquinaria, la capa es de 20, cuando vas a compactar con rodillo. Pero cuando es un equipo pequeño, se recomienda colocar una capa más delgada, 15, 10 centímetros. ¿Por qué? Porque una maquinaria tiene más fuerza, ¿no? Para compactar el suelo. En cambio, que un equipo tiene menos fuerza. Por eso requiere una capa más pequeña para que se pueda compactar correctamente. ¿Sí? Entonces yo recomiendo colocar unos 10, 15 centímetros las capas, ¿no? Para poder rellenar.
¿Eso quién te lo da? Eso va a depender también del proctor, ¿no? Del proctor, del material, ¿no? Hay materiales que se compactan más fácil y hay materiales que demoran más tiempo o demandan de más fuerza para compactarse, ¿no? Por eso depende también de un estudio. El estudio identifica, ¿no? Cuántas capas o cada qué espesor de capa se va a ir compactando ese material, ¿no? Es un estudio que se hace también en el suelo, ¿no? Para poder evaluar esa compactación. Pero generalmente, como le digo, ¿no? 20 centímetros la capa de compactación. Capas de 20, 20, 20 y 20. ¿Sí? Se hace ensayo de cono de arena para verificar, exactamente, ¿no? Y después, ¿cómo verificas, no? ¿Y cómo compruebas tú que este suelo, que este material está bien compactado? Se sacan densidades de campo. El ensayo de densidad de campo. ¿Y qué cosa es el ensayo de densidad de campo? De repente muchos lo han visto. El ensayo de densidades de campo, ¿ya? Es un ensayo que básicamente se hace con el cono de arena, ¿verdad? Con el famoso cono de arena, que es este, ¿no? Se hace el huequito, ¿no? Un huequito ahí de unos 15 centímetros de profundidad, se coloca el cono de arena y se calculan con algunos factores, ¿no? El peso del cono vacío, el peso del cono lleno, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a ello se aplica una fórmula para calcular, ¿qué? El porcentaje de compactación, ¿no? Y de acuerdo a ello verifica, ¿no? Ese porcentaje de compactación tiene que ser de acuerdo al proctor, ¿no? Y ahí verifica si el terreno está bien compactado o le falta compactar, ¿sí? Entonces ya saben, ¿eh? Todo relleno tiene que ser correctamente compactado. Ingeniero, ¿y qué pasa si un relleno solamente le aviento la arena y encima le paso encima le paso la máquina, ¿no? Hago un solo relleno de 1 metro de profundidad y encima nomás lo compacto. ¿Qué va a pasar? Se asienta, pues, ¿no? ¿Sí? Con el tiempo va a haber asentamientos. El suelo va a comenzar a hundirse por los vacíos que van a quedar en la parte inferior. ¿Sí? Por eso tiene que compactarse capa por capa. ¿Ya? En cuenta eso, ¿eh? Es más que todo para el procedimiento constructivo, ¿no? Para el metrado, eso no interesa. ¿Ya? Pero sí para que ustedes lo conozcan cuando estén construyendo. Hay que compactar por capas. Muy bien, ahora sí vamos a metrar, pues, ¿no? ¿Sí? Ya hemos visto qué son los rellenos, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando se realiza un relleno? Ahora vamos a metrar básicamente este relleno. A ver, ¿cómo se metra el volumen de relleno, ¿no? Dentro de un elemento. A ver, si ustedes se dan cuenta, la norma dice, ¿no? Miren ustedes. Vamos a la norma, dice. Para poder metrar rellenos, ¿ya? Acá está, dice. Se medirá el volumen de relleno compactado calculando el volumen geométrico del vacío correspondiente a rellenar. Y más abajo dice, el volumen de relleno en cimentaciones será igual al volumen de excavación menos el volumen de concreto que ocupa el cimiento. Igualmente, el relleno en tuberías será igual a la excavación menos el volumen ocupado por las tuberías o por el elemento que se trata. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Y cómo yo obtengo el volumen de relleno en la zapata? La norma dice, ¿no? El volumen excavado menos ¿quién? ¿Qué vas a restarle ese volumen excavado? Volumen de concreto. Volumen de concreto de los elementos. A ver, vamos a hacer esto. Generar una consulta, ¿el volumen compactado va a ser igual al volumen suelto? O sea, al momento de rellenar. No, eso ya se aplica básicamente cuando calculan la eliminación de material, ¿no? En el relleno no se aplican porcentajes de, en este caso, factores de esponjamiento, Pero ¿no? al momento de compactar no se va a reducir los vacíos y se va a necesitar más material. Claro, exactamente. Pero eso ya se aplica básicamente cuando tú calculas el volumen, en este caso eliminación, ¿no? Vas a eliminar el material sobrante, ¿no? Y ahí se aplica ya el factor de compactación y el factor de esponjamiento.
¿no? Y la norma indica, miren, ¿no? Si ustedes leen la norma, básicamente el volumen que se calcula, ¿no? A ver, por aquí indica, ¿no? El volumen que se calcula no considera, en este caso, el esponjamiento. Es casi similar, ¿no? Al volumen de corte, dice, ¿no? El volumen de corte igual. Cuando tú lo sacas, ese volumen que tú cortas o excavas, lo sacas a la superficie, ese material se esponja, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Se medirá el volumen natural del corte sin tener en cuenta el volumen de esponjamiento. Lo mismo pasa con los rellenos, ¿no? No se toma en cuenta el volumen de esponjamiento, ¿sí? Se calcula el relleno neto, ¿sí? Básicamente, ¿no? Se calcula el volumen neto de relleno, ¿sí? Sin considerar el esponjamiento, ¿sí? Es lógico, ¿no? En obra, cuando tú compactas, ¿no? Lógicamente, el material se va a compactar, se va a comprimir y vas a requerir una cantidad mayor. Pero la norma dice, ¿no? Se calcula ¿qué? El volumen geométrico, ¿no? Del vacío correspondiente a rellenar, nada más, ¿no? Si no dijera la norma, ¿no? Se calcula el volumen geométrico y debes multiplicarlo por el factor de compactación, ¿sí? Miren ustedes, ¿no? La norma indica, ¿no? El volumen de relleno, de acuerdo al metrado, es el volumen geométrico del vacío correspondiente a rellenar, sin considerar el esponjamiento, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿no? Como venía mencionando, ¿no? Aquí en la zapata, tú vas a excavar esto, o tú excavaste, ¿no? Excavaste esto de aquí. ¿Qué vas a restar para calcular el volumen del vacío? A ver, ¿qué dice? La viga de cimentación y la parte de la columna. Columna. El vaciado del Ya. conjunto de columna. Miren, ¿ah? Vas a descontar primeramente el solado, ¿verdad? ¿Sí o no? Descuentas el volumen de concreto de solado, ¿no? Este volumen hay que descontarlo. ¿Qué más descuentas? El volumen de este elemento. ¿Cómo se llama este elemento? La zapata, ¿no? Descuentas el volumen de la zapata. ¿Qué más? ¿Qué más vas a descontar? Este volumen, ¿quién es? Columna. La columna. Vas a descontar el volumen de la columna. ¿Qué más vas a descontar? ¿Qué es esto? Cimiento Cimiento. y cimiento. Entonces, miren la fórmula, ¿no? Para calcular el volumen de relleno, ¿ya? O sí, de relleno en una zapata, ¿a qué va a ser igual? Al volumen excavado menos ¿quién? El volumen del solado y zapata menos el volumen de la columna menos el volumen de los cimientos corridos. De esa manera yo determino el volumen de relleno. Lógico, ¿no? Es geometría, pues. El metrado es pura geometría. Y ahí se dan cuenta ustedes cómo calcular, cómo determinar, básicamente. A ver, vayan ustedes, ¿ya? Vayan ustedes en este caso bien, ¿ya? Vayan calculando, y aquí lo voy a hacer yo, pero quiero que ustedes primero indaguen, que ustedes vean. Quiero que ustedes ahí básicamente analicen, ¿ya? Primero vamos a metrar el relleno en la zapata Z3 del eje 1A, ¿ya? Voy a colocar aquí. Relleno en zapatas, la zapata Z3 del eje 1A. A ver, ya saben, ¿eh? Volumen excavado menos volumen de solado y zapata menos el volumen de la columna menos el volumen del cimiento corrido. A ver, manos a la obra. Vayan calculando los volúmenes de cada uno. ¿Cuál es el volumen excavado de la zapata? ¿Cuál es el volumen de solado y zapata? ¿Cuál es el volumen de la columna? ¿Y cuál es el volumen del cimiento corrido? ¿Ya? De aquí yo lo hago, ¿eh? Para que ustedes vean cómo es el procedimiento. Pero quiero que ustedes analicen. ¿Ya? Analicen, ¿ya? A ver, 2 minutos, ¿ya? Y ustedes me van dando los datos. ¿Cuál es el volumen excavado?
cuál es el volumen de zapata que vas a descontar, cuál es el volumen de la columna que vas a descontar y cuál es el volumen del cimiento corrido que vas a descontar. Aquí está la imagen, ¿ya? La zapata que vas a metrar. Ahí está. La voy a pintar de color rojo. ¿Ya? Ahí está, miren. ¿Eh? Vayan analizando el relleno en la zapata Z3 del eje 1A. Manos a la obra. A ver. Empezamos, ¿eh? Volumen excavado, a ver. Dimensiones. Del volumen excavado en la zapata del eje 1A. A ver. ¿Cuál 2 es el por volumen 2, total? Ya. Una zapata. 2 por 2 Por 1,65. por 1,65. Listo, ¿no? Fácil, ¿no? Volumen excavado. Es lo mismo que te has hecho acá, pues, ¿no? Aquí está. Z3, 2 por 2 por 1,65, ¿no? Pero aquí es zapata por zapata. Hay que analizar zapata por zapata. Listo. Volumen de solado y zapata. Como él resta, ojo, ¿ah? Como él resta, negativo, -1. Ya saben, ¿no? Cuando él resta, es -1. ¿Qué más? Dimensiones. 2 por 2 por 70 de altura. Por 70, ¿no? Muy bien. Dirán ustedes, ¿no? ¿Y de dónde salió eso? Si ustedes van al corte, tú sabes que el volumen de zapata y solado es esto, miren. ¿Ya? Voy a pintarlo aquí para que usted lo vea, ¿eh? Ahí está. Color rojo. Y un grosor mayor voy a colocarle, ¿eh? Ahí está. Ese vendría a ser el volumen de zapata y solado que vas a descontar, pues, ¿no? ¿Sí? Al volumen excavado, ¿no? A este volumen, miren, que tú excavaste, vas a descontar el volumen de la zapata y el solado. ¿Cuánto es? 2 metros por 2 metros por la altura, si tú acotas de solado a zapata, 70. ¿No? Y ahí está, ¿no? Vas a descontar ese volumen. Negativo, ya saben, ¿eh? Negativo, -1. Volumen de columna, igual, ¿no? -1.
A ver, ¿cómo saco el volumen de columna que voy a descontar en la excavación? Miren ustedes, ¿ah? Vas a calcular este volumen de aquí. Ojo, ojo con eso, ¿ah? Ahí está. Voy a colocarlo de color magenta. Un grosor mayor para que lo puedan ver. Ahí está, ¿no? Este volumen hay que descontar. ¿Y cómo sacamos ese volumen? A ver, ¿qué dice? Por el área de En el área de CAD, ¿no? Por el Ya. área de CAD que Ya. está en él, la columna. Ya, Cero área de punto columna. ¿Cuánto es? 25 metros. Seleccionamos y aquí está, pues, ¿no? 0.24, ¿no? ¿Qué más? Área de columna Por la altura. por la altura, ¿ya? ¿Cuánto es la altura? De la columna que 0.95. vas a descontar. Si tú te das cuenta en el plano, la altura de la columna que vas a descontar va a ser, ¿no? Del nivel de rasante hasta el nivel superior de la zapata. Vas a descontar 95 centímetros. Listo. Ya está. Y por último, el volumen del cimiento corrido. -1. ¿Y cómo sacamos el volumen de los cimientos corridos? Miren, vamos a calcular ahora los volúmenes que están aquí. Este volumen y este volumen. Es una representación, ¿eh? No necesariamente que sea así, ¿no? Es una representación, una simbología, ¿no? ¿Sí? Pero para tener una idea, ¿no? Básicamente es esto, miren. Los cuadritos de color azul. Vas a descontar esos volúmenes del cimiento corrido. Si vamos al plano en planta, ¿cuáles son esos volúmenes de cimiento corrido? Miren, ¿eh? Este volumen, ¿y qué más? Y este volumen. Observen, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Será así o no será así? A ver, ¿qué dicen? Vas a descontar este volumen y este volumen del cimiento corrido. ¿Qué dicen? Es el área por altura. Exactamente, ¿no? Sería el área de los cimientos por la profundidad o la altura del concreto, ¿no? Entonces sacamos las áreas, ¿no? Hacemos áreas de este elemento y este elemento, damos clic y aquí está. Área acumulada, 0.86. Combinamos celdas, 0.86 por la altura. ¿Qué altura vas a descontar en el cimiento corrido? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué altura se va a descontar? 0.65. 65, a ver, vean el plano, ¿ah? 60 centímetros. 60, pues. El concreto tiene solamente 60 centímetros por 0.6. Y listo, ¿no? De esa manera ya tengo el volumen de relleno en la zapata Z3 del eje 1A. Volumen excavado menos el volumen de los elementos de concreto. Solado y zapata, concreto de la columna, concreto del cimiento corrido. Fácil, ¿verdad? Es geometría, ¿no? Pura geometría. No es como si tuvieras esto, ¿no? A ver, lo que enseñan en los colegios, ¿no? Calcular el área sombreada, ¿no? ¿Cómo calculas tú el área sombreada? A ver, esa área sombreada, ¿cómo la calculas? El cuadrado menos el rombo. El área del cuadrado menos el área del círculo. Exactamente, ¿no? Igualito, miren, ¿no? Es lo mismo, pero con volúmenes, ¿no? Volumen excavado es el total, ¿no? El cuadro grande. Y los elementos son los cuadritos pequeños, ¿no? Que están dentro del cuadro grande, ¿no? Es la zapata, y dentro de la zapata, ¿qué hay? Cimientos corridos, vas a descontar la columna, vas a descontar la zapata. El cuadro grande menos los cuadritos pequeños. Lo mismo, geometría, ¿sí? Entonces, es sencillo, ¿no? Y eso es lo que indica la norma, ¿no? Para calcular, dice, el volumen de relleno compactado calculado
será el volumen geométrico del vacío. ¿Y cómo calculo el volumen geométrico del vacío? El volumen de relleno de cimentaciones será igual al volumen de excavación menos el volumen de los elementos de concreto que ocupan dentro de la excavación, ¿no? De esa manera calculas el volumen de relleno. Y es lógico. ¿Qué vas a rellenar ahí en la zapata? Vas a rellenar las partes que están aquí vacías. Ahora, no vayan a decir, ¿no? Ingeniero, ¿y no sería más fácil calcular este volumen de relleno así nomás? Multiplicando largo por altura por ancho. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será esa la forma de calcular el volumen de relleno? También faltarían los laterales. Efectivamente, ¿no? Porque tú ves que el relleno no es parejo, ¿ah? No es constante, ¿no? Si el relleno fuera constante en toda la zapata, ahí sí, ¿no? Pero te das cuenta, miren, por ejemplo aquí, ve, en esta área de acá, ¿no? Esta área. ¿De dónde a dónde vas a rellenar? Este relleno sería desde el borde superior de la zapata hasta el nivel de rasante. ¿Te das cuenta, no? En cambio que aquí en el cimiento corrido rellena solamente en la parte inferior del cimiento corrido. Por lo tanto, ¿no? Los rellenos no van a ser iguales, ¿no? Por eso más rápido es calcular el volumen total menos el volumen de los elementos que ocupan el concreto, ¿no? Y te queda el volumen de los vacíos, ¿no? Todos esos vacíos lo vas a rellenar, ¿sí? Entonces ya saben, ¿no? Cómo calcular en este caso el volumen de relleno. Otro ejemplo, a ver, elijan ustedes, ¿qué zapata calculamos? A ver. ¿Qué otro relleno calculamos? A ver, elijan, ¿no? ¿Qué otra zapata rellenamos? A ver. La Z4, ya. ¿De qué eje? ¿La Z4 de qué eje? B5. Ya, B5. Muy bien, esta de acá. Igual, ¿ah? 2 minutos para que ustedes analicen. Yo lo voy a hacer, ¿ah? No se preocupen. A ver, analicen el relleno en la zapata 4 del eje B5. Analicen, ¿ah? De aquí voy a preguntar, ¿no? Igualito, ¿no? Y es lo mismo casi, ¿no? Volumen excavado menos volumen de zapata menos volumen tal, ¿ya? La zapata 5B. Z4, 5B. A ver, manos a la obra. 2 minutos.
A ver, empezamos. Volumen excavado. A ver, rápidamente, ¿eh? Eso ya lo manejamos, ¿no? Volumen excavado, ¿eh? Un elemento. ¿Cuál es el volumen excavado de la zapata Z4? 1,80 por 1,80 por 1,65. Listo, ¿no? Fácil, ¿verdad? Listo, ya está. Volumen excavado. Volumen que ocupa el solado y la zapata. Menos 1. 1,80 por 1,80 por 0,70. Listo, ¿no? Mira, igualito, ¿no? Listo. Volumen que ocupa la columna. 0,25 por 0,25 Ya. ¿Qué más? por 0,95. Por 0,95. Listo, ¿no? Volumen que ocupa la columna. Y por último, el volumen que ocupa el cimiento corrido. 0,77 por 0,50. A ver, miren, ¿eh? Sería este cimiento, y el último que es este de aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahí está. Sería entonces, miren, este volumen y este volumen. Ahí está. ¿No? Sería esto, ¿no? Área por profundidad. Área de los cimientos corridos que están encima de la zapata. A ver. Aquí no los ha tomado correctamente. Lo vamos a ver por acá. Bueno, voy sumando mejor área por área, ¿ya? Esta área 0,34. ¿Ya? Vamos a combinar aquí celdas. Sería 0,34 más la otra área, que es esta de aquí, 0,47, más la otra área, que sería esta de acá, ¿no? 0,47, ¿verdad? Entonces sería 1,28. Altura de concreto de esos cimientos corridos. A ver, 0,60. 0,60. Y listo, miren. Ya tengo el volumen de relleno en la zapata Z4 del eje 5B. ¿Se dan cuenta que es sencillo? Identifica su elemento, volumen excavado menos volumen de los elementos de concreto. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta ya para pasar a las vigas de cimentación? Ingeniero, una consulta, tengo una duda. No sé, consulta. Sí, En la zapata 3 hay un pedazo de la viga de cimentación. ¿Eso no se resta? ya, Me muy bien. equivoco. Muy bien, a ver, por acá, ¿no? Su compañero pregunta, ¿no? Ingeniero, ¿y este volumen de la viga de cimentación se resta? Miren, depende, ¿ya? Hay vigas de cimentación, ¿no? Que pasan encima de la zapata, ¿no? Ustedes han visto de repente, ¿no? Hay vigas de cimentación que se colocan encima de la zapata. Si la viga de cimentación se coloca encima de la zapata, ahí hay que restar este volumen, ¿no? Ahí se restaría este volumen. Pero la pregunta es, ¿la viga de cimentación que está aquí en este elemento está pasando por encima de la zapata o está a ras de zapata? Te das cuenta que la viga de cimentación está a ras de zapata, ¿verdad? Por lo tanto, este volumen que está aquí, ¿le corresponde a la viga de cimentación o le corresponde a la zapata? ¿A quién le corresponde este volumen? ¿Qué dicen? A la zapata. A la zapata, pues, ¿no? Por lo tanto, no se descuenta la viga de cimentación, ¿no? Lógicamente, en el plano se representa de esta manera, ¿no? Se representa que la viga de cimentación está pasando por encima de la zapata, pero esto es para el fierro, ¿no? Representando que el fierro va continuo, ¿no? El fierro se coloca de forma continua, pero lógicamente, ¿no? El concreto en la viga de cimentación, ¿hasta dónde llega? En realidad, el concreto en la viga de cimentación llega hasta aquí, ¿ve? Hasta el borde exterior de la zapata. Hasta ahí llega el concreto en la viga de cimentación. ¿Me dejo entender? A ver. ¿Se entendió o no? Ya saben, si pasara por encima, se descuenta, ¿no? Pero si está a ras,
no se descuenta la viga de cimentación, porque le corresponde al concreto de la zapata, porque está al mismo nivel que la viga. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pero una pregunta, o sea, para meter la zapata es apenas, no, dice que la columna es apenas terminan de zapata hasta antes, o nivel de terreno de realizar. Bueno, si en ese caso, quiero meter una zapata. O quiero meter que hable el relleno. A ver, la señorita Kira está haciendo alguna pregunta. Sí, No se le escucha bien su micrófono, se escucha como en este caso, como con algún chillido. A ver, por favor, ¿puede volver a hacer su pregunta? No la había escuchado muy bien. hola, ahora sí me escucha, hola. Sí, sí, se escucha. Profesor, mi duda era para hallar lo que es la altura de, en este caso, la columna, ya sea para también su metro de concreto, que aún no llegamos ahí. La altura de la columna es apenas termine la zapata hasta nivel Sí. de rasante o nivel de terreno natural, ¿cierto? Sí, exacto. No se Así es. considera nivel de piso terminado. No, hasta aquí, porque lógicamente el relleno hasta dónde llega. El relleno llega hasta el nivel de rasante, ¿no? Ya, Hasta aquí llega el relleno. Lógicamente lo de arriba ya es concreto, el falso piso, claro, contrapiso. Exacto. ya está bien, gracias. Muy bien. Listo. Entonces ahí tenemos básicamente la partida de relleno, ¿no? Viga de cimentación, ¿ya? Con eso terminamos. Ya la próxima clase terminamos con eliminación de material excedente y pasamos al concreto simple, ¿no? A las obras de concreto simple. Muy bien, viga de cimentación. El mismo concepto, ¿eh? Lo mismo. ¿Cómo calculo yo el relleno del vacío? A ver, geometría igual, ¿no? A ver, geometría. Tengo la viga de cimentación. El volumen excavado es esto, ¿verdad? Mire, ahí está. Esto de aquí es tu volumen excavado, ¿ya? Y la pregunta es, para calcular el volumen del vacío, ¿no? Que es el volumen de relleno, ¿qué vas a descontar? A ver, ¿qué dice? ¿Qué descontamos ahí en la viga de cimentación para calcular el volumen de relleno? Vas a descontar el volumen de la viga de cimentación y el tecnopor, y vas a descontar el volumen del cimiento corrido, y vas a descontar este pedacito del volumen del sobrecimiento. Ahí está. Lo que te queda vacío es el relleno. Aplicas el concepto, pues, ¿no? Vamos a verlo rápidamente. Vamos a meter la viga de cimentación del eje 1, tramo AB. ¿Ya? El relleno en esta viga de cimentación. Mire, vamos a seleccionar este elemento. Voy a colocarlo de otro color, más grueso, para poder evaluarlo. Y ahí está, ¿no? Vamos a meter el relleno en este elemento. Sería, ¿no? La viga de cimentación del eje 1 del tramo AB. ¿Ya? Igualito, ¿ah? Empezamos. Volumen excavado. ¿Cuál es el volumen excavado de esa viga? Un elemento, ¿verdad? Volumen excavado sería la longitud, 1,20, por el ancho, 1,05, por la profundidad. 1,20 por 1,05. ¿Y cuál es la profundidad de excavación en la viga de cimentación? 1,45. Listo, ¿no? Ya tengo el volumen excavado. ¿Qué vas a descontar? El volumen de la viga de cimentación y el tecnopor. ¿Sí? Vas a descontar el volumen de la viga de cimentación y tecnopor. Menos 1. ¿Y qué volumen va a tener el tecnopor y la viga de cimentación? A ver, aquí está el corte, ¿eh? ¿Cómo sacas el volumen del tecnopor y el concreto de la viga de cimentación? Sería, ¿no? Vamos nuevamente aquí. La longitud de la viga. ¿Cuánto es? 1,20 m. 1,20 m por el ancho y la altura. Vamos al corte. El ancho dice que es 25 y la altura ¿cuánto es? 50. 25 por 50. Y listo, ¿no? Ya desconté el volumen de la viga de cimentación y el tecnopor.
Y por último, ¿qué vas a descontar? El volumen del cimiento corrido. Menos 1. ¿Y cuál es el volumen del cimiento corrido? Vamos al plano, en planta, y aquí está, ¿no? Esta línea punteada de color rojo es lo que vas a descontar. Sería esto. Ahí está, ¿no? ¿Cuánto descuentas? Longitud, 1,20 m, por el ancho, 60, por la profundidad del concreto, 60. 1,20 por 60 por 60. Listo, ¿no? Y por último, vas a descontar el sobrecimiento, ¿no? Ese pedacito, mira. Si tú vas al plano y ves el corte, hay que descontar este pedacito que es el concreto del sobrecimiento. Volumen de concreto o de sobrecimiento, mejor, más rápido. Volumen de sobrecimiento. Sería menos 1, ¿no? 1,20 m. ¿El sobrecimiento cuánto tiene? Según el corte, dice que el sobrecimiento tiene 25. Ya saben, ¿ah? Este corte es el corte P. Corte P. Aquí estamos, bien. Corte P. El sobrecimiento dice que es 25. ¿No? Por 25, por la altura. Es solamente este pedacito. ¿La altura cuánto es? 5 centímetros. Y listo, ¿no? Ya tengo el volumen de relleno en esa viga de cimentación. Igualito, ¿no? Volumen excavado menos el volumen de los elementos que ocupan básicamente en excavación. Igualito, ¿no? La zapata, ¿ve? Volumen excavado menos lo que ocupa el concreto, ¿no? Lo que ocupan los elementos. Lo mismo con la viga de cimentación. Volumen excavado menos el volumen que ocupan los elementos. Y tengo el volumen del vacío, pues, ¿no? Geometría. ¿Sí? Y listo, ¿no? Y así tú vas metrando viga por viga, ¿no? Ahora te pregunto, ¿los cimientos corridos se van a rellenar? ¿Qué dicen? ¿Se va a rellenar el cimiento corrido? No. No, pues no. ¿Por qué? Porque básicamente tú excavas y todo eso se vierte de concreto, pues. Todo esto se va a vertir concreto. No es necesario aplicar un relleno. Y con eso hemos culminado la partida de... Sí, la escucho. Ya que habla de eso, en la zapata que es en el eje A, en esa viga de cimentación, ese pedacito, ¿no? Eso no se vierte de concreto, ¿Cuál? en el eje A, en el zapata 3. Ese dice viga de cimentación, ese pedazo. ¿Cuál? ¿Este de aquí? No, el que está ahí. Ajá, ¿Este? ajá. No, como les digo, ¿no? La viga de cimentación está a ras de zapata, ¿no? Ese no se descuenta. ¿Sí? Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos explicado aquí. La viga de cimentación llega a ras de zapata, ¿no? Ya hemos descontado este volumen de color rojo. Y la viga de cimentación, el acero entra, ¿no? Pero el concreto, la viga de cimentación llega hasta aquí solamente. Hasta el borde de zapata, ¿no? Esto de aquí es la viga de cimentación. Entonces no entra, pues ese concreto no se descuenta en el relleno. ¿Sí? Porque llega hasta la cara de la zapata. Como le digo, ¿no? Si estuviera por encima, ¿no? Si la viga de cimentación estuviera por encima de esta manera, ahí sí, ¿no? Hay que descontar este volumen de la viga de cimentación que está por encima de la zapata. ¿Sí? Entonces no se toma ese volumen, como le digo, ¿no? Ni este volumen de la viga de cimentación de acá, ni este volumen de la viga de cimentación acá se toma. ¿Sí? Muy bien. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Sí, lo escucho. En el cimiento corrido del eje 6, no identifico a qué corte pertenece. T, todos son T, ¿ya? Todos los cortes de los cimientos, todos los cimientos son corte TT. Aunque las longitudes no correspondan. ¿Cuál longitud? En la del eje 6 entre A y B. A ver, eje 6, tramo AB. Sí, igual, ese también es corte T. Aunque no correspondan las longitudes. ¿Qué longitud no corresponde? El Al ancho, del digamos. corte. Al del corte, Ah. claro. El ancho aquí es 60 y en el corte T, ¿cuánto indica? 50, ¿no? A ver, debería haber otro corte, ¿no? Sino que en el plano no especifica, ¿no? Solamente hay un corte típico de cimiento, ¿no? Debería haber por acá otro corte, el corte Q, ¿no?
o R, ¿no? Corte tal, debería haber acá otro corte, ¿no? Que indica aquí, pues, que es 60, ¿no? Pero no hay, ¿sí? Asúmalo como el corte T, ¿ya? Asúmalo como si esto fuera el corte T. Perdón, este de aquí, ¿no? Corte T igual abajo, ¿no? Corte T. Porque no hay un detalle específico para ello, ¿no? ¿Sí? Asúmalo como corte T. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos, ¿sí? El día de hoy hemos visto ya lo que es básicamente cómo se metran los cortes, los rellenos para terraplenes, cómo metrar excavaciones y cómo metrar rellenos. En la próxima clase estamos culminando con movimiento de tierras y pasamos a las obras de concreto simple y así vamos avanzando. Obras de concreto armado, ¿sí? Para ya ver el metrado de acero, ¿sí? Así que por favor avance. El Excel, Inge, puede pasar. Sí, de aquí lo comparto. Aunque no he hecho casi nada, pues no, ya ustedes tienen que ir avanzando. De todas maneras, voy a compartir este Excel para que ustedes ahí tengan esa referencia, ¿sí? Entonces nos estamos viendo el próximo lunes para poder continuar en este caso, pues, con nuestro curso. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Dios les bendiga. Muchas gracias. Ingeniero, una consulta. Sí, lo escucho. ¿Podría compartir ese Excel que está avanzando para poder guiarme? Sí. Como le digo, de aquí lo voy a compartir, no se preocupe, ¿sí? De aquí lo subo a su aula virtual. Y una consulta más, el tema de la norma que de metrados habla sobre la limpieza de maleza y arbustos, lo considera como metros cuadrados, ¿no? Claro, eso es lo que hemos metrado, pues, ¿no? Limpieza del terreno manual, ¿no? Metro cuadrado. Ya la eliminación de basura es metro cúbico. Ingeniero, disculpe, última consulta. En el tema de relleno, ¿vamos a considerar lo que es esponjamiento, algún factor? No, como lo indiqué, ¿no? En el metrado de relleno no se considera esponjamiento, se considera solamente el volumen geométrico, ¿sí? Ah, ya, está bien. Muy bien.